Qué gusto saludarlos, Dios les bendiga. Es un placer estar con todos ustedes. Gracias por ser nuestros seguidores y sabemos que están promocionándonos porque hay cosas muy interesantes, ¿verdad, Israel? Que estamos tratando acerca de la vida, acerca del sentido, de la razón, de lo que vivimos los seres humanos. Hay veces que uno se pregunta, algunos nos hemos preguntado, y yo creo que muchos de ustedes, ¿qué sentido tiene la vida? Cuando empezamos a entender lo que es la dimensión de la vida y vemos tantas cosas que suceden en el mundo. Pero es un placer saludarles, Dios les bendiga. Hoy tenemos algo que queremos enfocarnos así y entrarle por diferentes frentes y queremos tratar el tema de la mayor tragedia. ¿Cuál puede ser la mayor tragedia de nuestras vidas? Algunos dirían que la mayor tragedia pues, puede ser la enfermedad o puede ser la muerte, no sé, de lo que vamos a tratar, Israel. Así es, un gusto estar con ustedes. Arturo, buenas tardes. Amigos, Dios les bendiga. Contento de poder compartirles esta experiencia, este tema. Como lo dices, es un tema que a veces muchos nos preguntamos y a veces no tenemos una respuesta clara o alguna opción de decir cuál es el propósito, ¿no? A veces el sentido, la razón, porque a veces podemos tener una motivación por un tiempo, pero después volvemos otra vez a decir, híjole, realmente la vida es nada más trabajar, o la vida, diríamos, también hay algunos que viajan y yo creo que diríamos, la vida nada más es viajar, pues diríamos, bueno, pues a lo mejor si pensamos que viajar, diríamos, no está mal, pero aún así llega un momento en el que dices, te cansa. Debe de haber algo más que me nutra mi vida, que alimente mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi ser y le dé razón y sentido más allá de las cosas naturales, porque algunas de ellas se pueden acabar. Posiblemente si estoy viajando y por alguna razón, motivo me enfermo y ya no puedo viajar, entonces pierdo el sentido de la vida o el propósito que cree, ¿no? Y porque también a veces podemos crearnos propósitos, ¿no? Podemos, sí. Normalmente luego en el estudio, en la universidad te dicen, a ver, háganme cuál es su meta de vida, háganme cuál es su propósito de vida, y entonces ya dices, bueno, pues como que yo quiero hacer mi empresa, o yo quiero ser el mejor en la profesión que estudié. Otros podrían tener que su propósito de vida puede ser viajar, otros podrían tener que su propósito de vida es ser los mejores en lo que hacen. Hay muchos propósitos, pero sin embargo debe ser un propósito que tenga un significado no nada más material o físico. Sí, que es parte de lo que vamos a tocar, ¿verdad? Que puede estar la mayor tragedia de las personas, ¿verdad? Es que no tengan un sentido o que estén controlados por algo en su propia vida. Vamos a compartir un pasaje bíblico. Sí. Adelante, Israel. Sí, vamos a compartir el pasaje que pudiéramos decir que también nos da respuestas a esta pregunta, a este tema, a esta inquietud, y es Jeremías 29:11, y dice lo siguiente: Dios dice, yo sé lo que estoy planeando para ustedes, tengo buenos planes para ustedes, no son planes para hacerles daño, les daré esperanza y un buen futuro. Así es que, amigo, amiga, seguidor, familia, de antemano ya puedes entender que en Dios se encuentra la razón, el sentido, lo que le da propósito a nuestra vida. Fuera de Dios, pues podemos tomar cualquier cosa, ¿verdad? Y a veces nos encontramos que podemos ser a la deriva, ¿verdad? Como un barquito que anda a la deriva. A veces tocamos un puerto, a veces tocamos otro. Lo que vaya llegando a nuestra vida. Lo que va llegando, cómo se va presentando las cosas y las circunstancias. Y creo que la mayoría así vive, así se conduce, le controla. Además de que creo que también hay un tema que a veces no queremos, pues nos da flojera inclusive planear nuestra vida, planear cosas, y entonces lo que decimos pues es, pues voy a buscar un trabajo o voy a hacer algo y a ver cómo se vaya dando mi vida. Las cosas. Pero si estamos agarrados de la mano de Dios, si buscamos a Dios, si entramos en una relación con Dios, cambia totalmente la razón y el sentido de la vida, porque Dios va más allá de la propia existencia del ser humano, va hasta después de la muerte, hacia la eternidad.
y nuestra vida entonces adquiere un sentido Y diferente. aquí él está respondiendo, o sea, realmente si tú dices, ¿cuál es el sentido? Pues aquí te dice que Dios sabe, o sea, Dios está planeando, tiene un plan para nosotros exactamente, ¿no? Entonces si tú dices, oye, ¿quién podrá saber cuál es el sentido de la vida o cuál es mi plan aquí en la tierra? Dios sabe cuál es, ¿no? Aquí nos lo dice en este versículo. Y ya lo estás anunciando. Hay que relacionarnos con Dios, hay que encontrar una relación, una amistad con Dios, amigo, amiga, una amistad con Dios que pueda ayudarte a encontrar el propósito, porque algo controla, ¿verdad? Siempre está controlando algo en nuestras vidas. El ser humano está inmerso en tantas circunstancias, hay cientos de circunstancias, hay cientos de valores, de emociones, de tantas cosas que en algún momento de nuestras vidas, hasta de enfermedades, de padecimientos, de pandemia, la acabamos de vivir, que nuestra vida estuvo controlada por una pandemia, por un virus, ya sea creado, ya sea espontáneo y todo, pero de pronto nuestra vida se vio envuelta en muchas cosas, y entre ellos, ¿verdad? Quisiera mencionar una parte muy importante de las personas que se pasan toda la vida con culpa, con condenación. Hay gente que le controla el rencor, el resentimiento o el sentirse mal. Yo creo, amigo, amiga, yo creo que tú te has sentido mal, o a lo mejor este es el momento que te estás sintiendo mal y dices, ay, tengo carga, ¿verdad? Me siento mal, me siento angustiado, ¿verdad? Tengo remordimientos, he hecho cosas en mi vida. A veces nos podemos hasta esconder de la vergüenza o de nuestro pasado, nuestra vida o de nuestra familia. Nos sentimos culpables de muchas cosas y puede controlar nuestra vida, ¿verdad? El sentido de la culpa, de lo malo que hemos hecho, que nos han hecho. ¿Sí? Sí, tienes razón. Yo creo que la mayoría pues hemos tenido decepciones, hemos tenido fracasos. Es normal tener fracasos, es normal tener situaciones, frustraciones, es normal tener también depresiones, porque inclusive eso se da tan solo desde cuando perdemos algún familiar, cuando tenemos alguna mala situación en el trabajo. Entonces yo creo que es muy fácil poder tener un resentimiento hacia la vida y decir, pues ahora sentirnos culpables. ahora más bien me voy a convertir en una persona diferente, y entonces eso va a generar también una serie de reacciones que no van a ser de beneficio para nosotros. Pero Dios, ¿verdad? Hay un pasaje en el Salmo 32, verso 1, me encanta, ¿verdad? Dios se especializa en darle, en darte, en darnos, ¿verdad? Porque es el único que puede quitarnos la culpa, la condenación, la acusación, ¿verdad? Lo que puede venir a nuestras vidas, y nos da un nuevo comienzo. Dice que la felicidad, qué felicidad la de aquellos cuya culpa, cuyo pecado, aquello que te agobiaba, ha sido perdonado, ha sido limpiado, ha sido borrado. Qué alivio para aquellos que han confesado sus pecados y a los cuales Dios les ha limpiado su expediente. Cuando vienes a Cristo Jesús, cuando inicias una relación con Él, lo pasado es cancelado y es borrado, y ahora inicias una nueva vida, y todo ello ya no sientes la culpa, la acusación, porque hay alguien que cargó con ellos. Y eso, sí, eso yo creo que es una de las cosas pues igual más importantes o tremendas, porque obviamente sabemos que una vida que tenga culpa, una vida que no se sienta a gusto, en paz, pues no va a poder estar contenta, no va a poder descansar, desarrollarse. Dar la plenitud. Si llega a la escuela, pues va a suceder que está inhibida, o si llega una etapa de casamiento, de tener hijos, va a tener problemas en su vida. Entonces, muchas personas, ¿verdad?, son controladas por la culpa. Otra área es que las personas somos controladas por el resentimiento de lo que nos hicieron, y junto con el resentimiento el enojo, la ira, porque ese resentimiento produce el deseo de vengarnos, el deseo de apretarle el pescuezo a la persona, o de quitarla de nuestra vista, o desaparecerla, ¿verdad? Y entonces evidencian que hay heridas, que el corazón, que el alma está herida, la persona, y posiblemente nunca logran superarlo. Yo recuerdo una persona, un familiar muy querido, que nunca logró superar el que le hicieran algo, y hasta la tumba dijo, yo no perdono, se cierra. A veces se internalizan, se enojan, se inflan y terminan por explotar o hacer cosas que no
¿verdad? El resentimiento siempre daña, ¿verdad? Y daña más a nosotros que a la persona que tenemos resentimiento Y con más ella. porque seguramente la persona que te hizo algún daño, que tienes tu resentimiento, pues ella ya siguió con su vida, ella ya continuó haciendo su vida y tú piensas que a lo mejor, inclusive hasta le damos mucha importancia a esos temas cuando cada quien continúa con su vida. Así es, entonces lo mejor en nuestra relación con Dios, en ese nuevo comienzo que nos da el Salmo 32, encontramos que no solamente nos perdona, sino aprendemos a perdonar a otras personas. Si este es tu caso, amigo, amiga, aún la familia Recis, si todavía tienes ciertas ataduras ahí, este es el momento de perdonar, que puedas en este momento que nos estás oyendo, digas, yo perdono a fulanito, a fulanita de tal por esto, por aquello que me hizo, y en este mismo instante tu vida va a ser libre al perdonar. Se va a romper un lazo, vas a soltar a la persona, porque en realidad eso del perdón, soltar a la otra persona y que tú puedas continuar con tu vida, ir hacia adelante. A otros nos gobierna o nos controla el temor, el miedo, miedo al fracaso, miedo a la vida, miedo a intentar. El ser humano siempre ha sido un ser humano de miedo, de temor, ¿no, Israel? Y diría que es como una de las mayores barreras para lograr Las las cosas. cosas exactamente, y que luego veíamos que el miedo pues son falsas apariencias, bueno, falsas expectativas que Y que las creamos a veces y las nosotros creamos mismos. exactamente. Y es muy común, o sea, desde tan solo como, yo luego me doy cuenta como de repente a veces inclusive en algo muy sencillo, como de, oye, pues vele a preguntar a fulanito de tal cosa, pues ahí ya tenemos un miedo, porque no lo hacemos nosotros, ¿no? Mejor queremos mandar a alguien a que pregunte, a que vea. Entonces, si rompemos esa barrera de temor, también yo creo que podemos saber el propósito de nuestra vida. El temor es una prisión, ¿verdad? Es algo que impide llegar a ser lo que podemos ser o lo que Dios tiene, eso que acabamos de leer, el plan de Dios, los planes que Dios tiene, ¿verdad? Puede ser. Ahora, es sencillo, algunos fuimos bendecidos hace muchos años y ustedes eran pequeñitos y les enseñamos, ¿verdad? Con un artista de índole cristiana que aprendimos a decir miedo, temor, vete de mí en el nombre de Jesucristo. Y cada vez que aparezca el miedo, cada vez que venga el temor, hay que decirle miedo, miedo, vete de mí en el nombre de Jesús. Y amigo, amiga, sigo ayudándote, familia. Si ese es tu caso, esta sencilla oración, esta sencilla palabra te va a liberar, te va a traer bendición a tu vida. Es algo maravilloso. Y hay otra cosa que también puede, ¿verdad? Que ahorita está latente por la situación económica que estamos viviendo, que puede controlar. Yo creo que esta es la más fuerte de todas las naciones, de todos los pueblos. Guerras, luchas, muertes, asesinatos, o pasar por encima de que sea para lograr el propósito de adquirir, de tener éxito, ¿verdad? Que normalmente le llamamos el materialismo. De estar inmerso en ello, de no me importa, ¿verdad? Voy a pasar por mis principios, por las cosas, voy a andar en la corrupción, ¿verdad? El famoso dicho de que el que no tranza, pues no avanza. Y eso es algo, ¿verdad? Tremendo. Sí, es un tema, yo como tú lo dices, de los más fuertes, de los que inclusive pues te pueden inclusive perder la vida. Yo creo que el materialismo últimamente ha también tenido un auge explosivo, implementado por las redes sociales, Sí. porque ya ahora podemos ver todo lo que puede hacer el materialismo. Entonces, pues, y a veces digo, imagínate cómo sería entonces la vida si no existiera el materialismo, ¿no? A lo mejor tendría otro significado o habría otras situaciones. Y luego hasta me viene, cuando dices si no hubiera materialismo, me viene como el tema de los monjes, cuando luego de repente como que nada más buscan más bien la paz espiritual y el materialismo lo hacen a un lado, ¿no?
Sí, pero de todos modos tenemos que vivir de algo, tenemos que vivir de algo, tenemos que alimentarnos y No comer. podemos quitar el materialismo, No. o sea, es parte de nuestra vida. Pero que no controle, que no nos lleve más allá de dar nuestra vida por el dinero y por las cosas, sino que podamos nosotros, ¿verdad? Porque a veces el valor de nuestra vida la determina la ropa, el auto, nos determina, ¿verdad? Valoramos nuestras vidas por las cosas externas, cuando no las valoramos por lo que somos nosotros como personas, porque eso es algo maravilloso. Así es que no son, ¿verdad? Nuestro valor no está determinado por las posesiones ni nada. Dios dice que las cosas más valiosas de la vida no son las cosas, sino son las personas. Algo, ¿verdad?, que hemos estado rescatando, que quiero ponerte la familia, y al decir la palabra familia, es que aquello que es más valioso es la familia. En este tiempo yo te animo a que tú puedas valorar tu familia, valorar tus padres, valorar tu esposo, tu esposa, tus abuelos, porque ese es algo que te da identidad, es algo que te da sentido, es lo que Dios hizo, y no te pierdas por las cosas. Si tienes que decidir entre una u otra, decide por las relaciones, decide por mantener una familia, ¿no? Se siente uno bien estando en familia. Y no tiene valor, no es algo que no compra el dinero, no también, lo compra. no compra las cosas, como también decimos que la salud tampoco no se puede comprar, entonces. Así Hay es. muchas cosas que el materialismo no compra, pero pensamos que la mayoría sí las compra, ¿no? Sí, y eso no, pues no puede medir nuestras vidas. Por eso estamos entendiendo que hay cosas, ¿verdad? Una más, ¿verdad?, sería la aprobación. Siempre las personas buscamos aprobación. Aún hasta ahorita que salimos aquí, ¿verdad?, pues nos ponemos una camisa, nos peinamos, buscamos la aprobación. Hay personas que se pasan la vida, ¿verdad?, dependiendo de la aprobación de la gente, de las palabras de la gente. Y se dejan controlar por las opiniones, por lo que dicen, por lo que hablan, por lo que y van normando su vida de tal manera que pierden el control de su propia vida. Tratar de complacer a la gente, a todo el mundo, eso es algo que nunca se va a lograr. Tenemos que buscar nuestra identidad. Por ahí Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a otras personas y buscar que las otras personas nos den un sentido o nos ayuden, ¿verdad? Pero sí podemos comprender en Dios, ¿verdad?, que sí podemos ser guiados por Dios, ¿verdad? Ese pasaje de Jeremías es impactante, porque desde antes de nacer Dios tiene un plan y un propósito, y cuando llegamos al Señor, cuando crees en Cristo, cuando tienes una relación con el Señor, entonces le da un sentido, porque sin Dios la vida no tiene propósito, y sin propósito pues la vida no tiene significado, y sin significado la vida no tiene ni importancia ni esperanza. Vives por vivir, ¿verdad? ¿Y cómo está? Pues ahí la llevo, ahí vivo, ahí luchando, ahí haciendo, ahí, ¿verdad? Pues nada más vivo para a veces para comer, para tener, para sufragar nuestros gastos, y ya simplemente no hay importancia, no hay esperanza. Por eso es que la mayor tragedia no es la muerte, sino una vida sin propósito, sin razón, en especial, ¿verdad?, para que me entiendas, sin Dios. Una vida sin Dios no tiene sentido, no tiene propósito. ¿Qué dices tú, Israel? Pues tienes razón, la verdad es que sin propósito pues caemos en ciertas baches, ciertos hoyos, inclusive podemos caer en el suicidio también, el suicidio, ¿verdad? en las drogas, en las la adicciones, ira, y entonces algo que puede ser sumamente placentero, que es la vida, puede convertirse en una tragedia, en una cárcel, en un lugar sin salida, ¿no? Y se pierde todo el sentido. Así es que necesitamos, me gusta el pasaje de Efesios 3:20 en una versión libre, que dice, Dios, escúchalo, Dios es capaz de hacer mucho más de lo que jamás nos atreveríamos a pedir e incluso a soñar, infinitamente más allá de nuestras máximas oraciones, deseos, pensamientos o esperanzas. Así es que yo podría decir que la mayor tragedia es estar sin Dios. Sí, así es. Y hasta aunque no lo vemos de forma religiosa, pero si lo vemos de un punto de vista más físico, más de este mundo, más de esta tierra, pues estamos de acuerdo que ninguna otra cosa le da sentido. Porque yo creo que muchos hemos experimentado también tener
desde un buen trabajo, desde una buena familia, desde muchas bendiciones, y sin embargo, como quiera, esas bendiciones no son el significado, no son la felicidad, no son el propósito. Entonces dices, entonces, ¿cuál es el propósito? Y entonces cuando empiezas a conocer a Dios, cuando empiezas a tener una relación con Él, empiezas a tener paz, empiezas a también cambiar la perspectiva de lo que estás haciendo. El libro maravilloso de la Biblia dice, o Jesús lo dice nuestro maestro, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te viene por añadidura. Y Dios trabaja con el tiempo, trabaja con las circunstancias. Y tú podrías decir, pero es que ¿cómo va a ser posible? Es que no creo que pueda pasar eso, es que es muy difícil mi situación, es que tengo un problema que no me deja o no, pero realmente por lo mismo, como es Dios, Dios es sobrenatural, Dios ahora sí que es Dios, o sea, al final Él conoce y sabe realizar y hacer todas las cosas. Y sin Dios, ¿verdad? Pues nuestras vidas, lo que vivimos, basamos nuestras vidas en decisiones, en circunstancias, en presiones, en estados emocionales, ¿verdad? Sin Dios, porque tenemos que tomar decisiones y tratamos de hacer demasiado, y eso causa estrés, causa fatiga, causa conflicto. Hay otro maravilloso libro de la Biblia que por ahí mencioné, que es Eclesiastés, donde todo, a veces todo está hueco, todo es vacío, todo no tiene, pero cuando estás con Dios le das gracias por una comidita, le das gracias por un trabajo. La gratitud, ¿verdad? Rompe, quebranta el estrés, las cosas y las circunstancias, y te enlaza a cosas mucho mayores. Así es que tenemos de parte de Dios mucha bendición, y cuando nos relacionamos con Dios, te enfoca a cosas más específicas, a cosas que realmente valen la pena. Y entonces ya vas viendo cuál es el propósito, porque ya te enfocas en una meta, no estás nada más como diciendo, pues hoy me levanto y pues bueno, no sé qué hacer, pues lo más lógico es ir a trabajar, pero sin un sentido, ¿no? Pero si ya te enfocas, ya tienes un plan, un propósito, una meta. He compartido con ellos que enfocarse es como la luz del sol cuando agarra una lupa. Los rayos del sol, lo que hace la lupa es concentrar esos rayos, y entonces con esa lupita puedes quemar. Y hay otra más moderna, que es el rayo láser, que concentra muchas frecuencias de luz, y entonces puede penetrar y cortar materiales muy fuertes. Ese es, ¿verdad? Que nos concentremos, concéntrate en Dios, búscate en Dios, enfócate en Dios, enfócate en su palabra, enfócate, porque tienes muchas bendiciones, tienes muchas cosas en Dios. Él mismo dijo que tendríamos aflicción, pero que de todas esas aflicciones confiemos. Podemos vencer, podemos salir adelante. Con Dios es una fuerza motivadora, impulsadora dentro de nosotros, que yo lo he vivido, que me saca delante de cualquier situación, de cualquier bache, por difícil que sea, de cualquier problema, de cualquier enfermedad, de cualquier brujería, de cualquier hechicería, de cualquier fracaso, de cualquier cosa. En Dios, ¿verdad? Tenemos una vida maravillosa para vivir nosotros. Así es que el poder del enfoque es algo muy importante. En Filipenses 3:13 dice, estoy enfocando todas mis energías en una sola cosa. Me olvido del pasado y miro anhelantemente a lo que está delante. Y es muy ciertamente ese pasaje. Sí. Yo creo que regresar al pasado pues no lo podemos cambiar, no podemos modificar, inclusive además solo vamos a atormentarnos, ¿no? Entonces eso es muy cierto. El pasaje que también dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo creo que es muy importante, más bien, como lo dice este pasaje, enfocarse más bien en el presente, en el futuro, y mejorar. Así es. Si quiero una vida que tenga impacto, que tenga poder, enfócate en Dios. Enfócate en Dios, ¿verdad? Y al enfocarnos en Dios también nos va a dar la motivación. Todos los días, ¿verdad? Algunos vivimos bajo la motivación de Dios, porque Dios tiene mucho en ese libro maravilloso que es la palabra, y entonces también nos prepara para el último paso, que es la eternidad, porque algún día tendremos que partir de esto, pero lo tenemos asegurado en Cristo Jesús, que es algo maravilloso. En el Romanos 14:10 nos dice, recuerden, cada uno de nosotros comparecerá personalmente ante el tribunal de Dios.
creas o no creas, seas ateo o no seas ateo, todos compareceremos y cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas personalmente a Dios. Y cuando estemos delante de Dios, va a ser dos preguntas, con esto vamos terminando, dos preguntas. Primero, ¿qué hiciste entonces con mi Hijo Jesucristo? Y la segunda, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el Señor Jesucristo? Hoy lo puedes resolver. Hoy, amigo, amiga, familia, te invito a que hagas conmigo esta oración. ¿Y qué debemos de hacer? Creer en Él, recibir la bendición del perdón de todas las cosas. Y te animo, te pido que repitas conmigo esta oración y les diga: Dios, hoy quiero decirte que creo en tu Hijo Jesucristo y lo que hice con Él es creer en mi corazón, es recibirlo, es recibir el perdón de todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Me arrepiento de ellas. Sé que a través de la sangre derramada, todas esas cosas son borradas. Y hoy recibo la justicia, la salvación, y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Gracias, Dios. Gracias, amigo, amiga, que lo has hecho. Gracias. Y ahora, pues ya sabes, ¿verdad?, el sentido de tu vida, lo que puede controlar tu vida, lo que le puede dar razón es Dios. Y en Dios encontramos muchos propósitos, ¿verdad?, en nuestras vidas para vivirlas de acuerdo a su palabra. Así es que estamos listos para estar en la presencia de Dios cuando estemos con Él. Y es un placer estar con ustedes, y permítanos hacer, ¿verdad?, una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, todos los que nos están escuchando, todos los que nos van a escuchar, Espíritu Santo de Dios, que ellos puedan encontrar una respuesta en esta enseñanza, una respuesta en esta meditación, en este diálogo, que puedan encontrar el sentido de su vida. Si están atrapados en muchas cosas, en el nombre de Jesucristo te pido que todas esas cosas caigan, que todas esas cosas perezcan, que todas esas situaciones no ejerzan sobre su vida un control, sino que los guíen a través de ti a Jesucristo, y puedan ser redimidos en el nombre de Jesús. Y envío una palabra de sanidad a tu cuerpo, una palabra de sanidad a tu casa, a tu familia, una palabra de sanidad a tu economía, en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo hay un cambio, hay una transformación en tu vida, y entonces puedas ver que todas las cosas, que Dios tiene un plan, y que todas las cosas obran en bien a los que seguimos a Dios, a los que creemos en Dios y los amamos. En el nombre de Jesús, amén. Un gusto saludarlos, familia, y a todos los seguidores. Sigan promocionando, y que Dios les guarde y les prospere en todo. Hasta la próxima.